Muy bien, señores, vamos a hacer la última pieza pues de estas dos unidades, que sigue siendo pues un trabajo de revolución, pero en esta ocasión vamos a construir un eje hueco. En la práctica anterior construimos un eje macizo. Sigue siendo un bloque escalonado, pero si observamos el plano, observamos operaciones al interior del cilindro. En este caso, pues, las ranuras interiores y exteriores y las cavidades sobre el cilindro para obtener pues esta pieza de revolución. La construcción sigue teniendo la misma idea. La diferencia es que en este caso, cuando ya mandé al comando línea y construya mi eje de revolución en la posición 0,0, este eje de revolución pues ya no va a formar parte del perfil o el contorno de la pieza, sino que va a ser un elemento auxiliar. Sin embargo, voy a utilizar los mismos datos de su longitud para empezar a tener la referencia del contorno. Entonces mandamos el comando línea desde el origen y la longitud total del eje pues serían 72 milímetros. Entonces mandamos a derecha los 72 milímetros que queremos construir. Muy bien, señores. En el extremo del bloque, en este caso a la derecha de la sección transversal, pues empezaríamos a dibujar nuestra primera línea de referencia. Tenemos el diámetro exterior y el diámetro interior. Vamos a trabajar con el diámetro exterior para empezar a construir todo el contorno exterior del bloque. Tenemos un dato de 29.94. Como vamos a construir la mitad, pues vamos a mandar el valor del radio de ese diámetro. Aquí mismo voy a cancelar el comando de línea que tengo activo. Voy a usar la calculadora directamente en la ventana de comandos. Tecleo el comando cal y divido pues los 29.94 del diámetro exterior entre 2. Y esta línea de radio pues es la que voy a ejecutar de 14.97. La voy a seleccionar, pues si se me llega a olvidar, mando a llamar el comando línea, me vuelvo a poner en el extremo de mi eje de revolución y pues mandamos los 14.97, que es el valor de radio de la línea que construí. Conozco la longitud, o puedo conocer la longitud del primer escalón de derecha a izquierda. Este dato pues sería la distancia de los 72 milímetros menos los 52.6 milímetros. Pero esta distancia llegaría hasta la pared de la ranura. La pared pues no es la pared inicial. Tendríamos que sumar el ancho de la ranura a la diferencia de estos 72. Entonces, para construir dicha longitud, pues vuelvo a cancelar el comando, mandamos de nuevo el comando calcular y restamos los 72 milímetros menos los 52.6 y menos el ancho de la ranura de 1.54. Ese valor de 17.86 es el que yo voy a construir, lo voy a copiar, mando línea, me pongo en el extremo y mando la distancia del valor que calculé. En este caso, pues los 17.86 milímetros a izquierda. La profundidad de la primera ranura la conozco, vale 0.92, que es lo que especifica el plano. Entonces mandamos sobre la vertical los 0.92 milímetros. El ancho de la ranura también lo conozco, vale 1.54. Mandamos a izquierda, pues ese valor de 1.54. Y la altura del segundo escalón la desconocemos. Lo que sí conocemos, pues es su valor de diámetro. Sería el segundo diámetro de lo que se observa en su sección transversal. El diámetro exterior sería el mayor, 49.98. El segundo, este de 39.9, pues sería el segundo escalón. Y si ustedes observan, este diámetro coincide con el diámetro interno en el eje escalonado. Estos dos serían el mismo valor, que nos sirva como dato para cuando construyamos el contorno interior. Pues bien, tengo 39.9 milímetros, pero pues nosotros ya avanzamos los 14.54, si recuerdo bien el dato. Entonces, tenemos que calcular
a diferencia de diámetros, por los valores que ya conocemos. Voy a presionar aquí mismo F2 y me va a mandar el historial de todo lo que yo he construido sobre su pieza. Este historial me sirve pues por si alguno de ustedes tiene sospecha de copia, yo reviso el historial y aquí me va a salir todo lo que ustedes construyeron. Evidentemente, si hay semejanza o está igualito, es un archivo copiado, más allá del ID que puedo controlar. Bueno, el primer diámetro en cuanto a su longitud que nosotros mandamos fue de 14.97, es el que tenemos aquí. Vamos a dividir pues este valor más la diferencia de este radio. Así que calculamos, mandamos calcular, dividimos los 39.9 entre 2, tenemos 19.95. 19.95 sería desde el contorno hasta su eje de revolución. Pero yo ocupo este pedacito. Este pedacito, pues es la sección de altura que yo voy a controlar. En este caso, pues mandaríamos la diferencia, de nuevo en calcular, pues de 19.95 19.95 menos el primer radio que mandamos de 14.97. Esos 4.98 pues sería esta altura, pero sería la altura sin contabilizar la profundidad de la ranura. Eso significa que estos 4.98 todavía hay que sumarle pues la altura de la ranura. Entonces, de nueva cuenta, nos damos a calcular, sería 4.98 más 0.92. 5.9 sería esta distancia. Así que nos regresamos a nuestro dibujo, mandamos a llamar el comando línea y en el extremo del fondo de la ranura mandamos los 5 puntos, que ya no recuerdo, presiono F2. Serían 5.9 milímetros. Entonces mandamos línea, posicionamos al extremo y mandamos los 5.9 milímetros. Si quisiera saber si estoy correcto en lo que he calculado, pues mando a llamar el comando distancia y mido del extremo de la línea hacia mi eje de revolución y el valor que me tiene que dar es el radio. Estos 19.95 es el radio de este diámetro, ¿no? 39.95. Que si nosotros calculamos, pues ponemos aquí calcular 19.95 por 2, pues nos daría los 39.9, que es el diámetro. Entonces, la operación que hemos efectuado, pues es correcta, ¿no? Lo que sigue es construir la distancia del segundo escalón. Esta distancia, pues la vamos a calcular restando la longitud de 52.6 menos 21.2 y el ancho de 3.2, menos 21.2 menos 3.2. Así que mandamos a llamar el comando calcular. Restamos 52.6 menos los 21.2 que tengo por avanzar y menos los 3.2 de la ranura en su ancho que también tengo por avanzar. La longitud que me mande de 28.2 es la distancia que voy a construir con el comando línea del segundo escalón. Mandamos a izquierda 28.2. Construimos la ranura, la segunda ranura, cuya profundidad es de 3 milímetros, un ancho de 3.2 y la siguiente altura, en este caso del primer escalón, la tenemos que calcular con la misma idea de trabajo. En tal caso, sería sobre el radio de 49.98. Quizás para ustedes resulte más cómodo, si no quieren hacer tantas operaciones,
pues mandar directamente el diámetro que corresponde. Por ejemplo, usamos las herramientas, pues mando directamente los 49.98, me va a mandar el diámetro de la pieza, toda esta línea. Y lo que voy a hacer después es solamente mover esta línea, tomo el comando desplazar, selecciono la línea, doy enter y la voy a mover desde su punto medio a mi eje de revolución. Cuando ya hago este desplazamiento, pues aquí voy a tener ya la distancia que necesito. Y significa que todo lo demás lo voy a cortar. Entonces, si yo mido esta distancia desde la intersección o el extremo, tengo 8.04 de dato. Si quisiéramos observar en condición de cálculo, bueno, pues tendríamos que hacer lo mismo. Vamos a mandar la diferencia de los diámetros que están involucrados más la condición de la ranura. Entonces voy a mandar calcular, nada más para comprobarlo, la herramienta que hemos utilizado, ¿no? Entonces mando los 49.98 entre 2. A esos 24.99 les voy a restar el radio, pues, del segundo diámetro. Entonces el segundo diámetro, teclado de nueva cuenta calcular, son 39.9 entre 2, sería 19.95, pero estaremos de acuerdo que la diferencia de estos dos es esta pequeña sección. Habría que sumar a esa diferencia la profundidad de la ranura. Así que si de nueva cuenta mando calcular y restamos los 24.99 menos los 19.95, a este valor de 5.04 habría que sumarle los 3 que tenemos por acá y nos daría pues 8.04, que si medimos esta distancia es lo que nos da de extremo a extremo, ¿no? 8.04. Entonces ustedes empleen lo que más les convenga o lo que tenga más facilidad para construir. Mandar a líneas directas y después desplazarlas y terminar solamente con recortar. En este caso, pues tecleamos el comando de recortar. Mandamos llamar el comando recortar y eliminamos el excedente en la parte superior y en la parte inferior. Finalmente, pues la línea cuyo ancho de 21.2 conocemos y que debe coincidir con el origen. Si coincide con el origen, es que hemos dibujado de manera correcta. Si no coincide, es que por ahí algún dato de distancia lo valoramos mal. En mi caso, no presenta dicha coincidencia. Esta diferencia que encontramos de separación de 0.6, pues debe ser alguna de las longitudes que por aquí se calculó mal. Vamos a medir para ir buscando esa distancia. Entonces, mandamos el comando distancia. La primera longitud de este extremo a este extremo, pues debe valer 21.2. Entonces mandamos distancia, tenemos 21.2. El ancho de la ranura, pues vale 3.2, que es correcto. La distancia de este escalón, pues 28.8, que pues todavía no lo podemos valorar, pero sí podemos valorar el siguiente dato, este de 52.6, que me dice que va desde el inicio a la primer cara, ¿no? Esto debe valer 52.6 y me dice que vale 53.2. Entonces tenemos mal esta línea. Esta línea es el que la vamos a reducir su longitud. Entonces vamos a observar en el cálculo, pues dónde tuvimos el error. Recuerden que la calculamos, pues, restando la distancia de estos 52.6 menos los 21 y 3.2. Entonces vamos a verificar. Vamos a calcular 52.6 menos 21.2 y menos
3.2. Hasta aquí lo que va a resultar es lo mismo que tenemos, 28.2. Si mando distancia, esto vale 28.8. Los puntos 6 que aquí me sobran es lo que calculamos mal. Entonces, pues ya sabemos que esta línea vale 28.2. Así que vamos a desplazar todo lo que hemos dibujado y vamos a mover de este extremo hacia derecha, pues 0.6, que es el dato que calculamos, y ya debe de coincidir. Y el excedente que quedó en la parte superior, pues lo vamos a eliminar. La distancia de esta ranura, nosotros la hayamos construido a 0.92, que es lo que debe valer. Por aquí me está dando 0.94. Vamos a corregir de igual manera. 1.54 es lo que vamos a cambiar. Bueno, esta distancia también se tiene que controlar, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, vamos a mover estas dos líneas de este punto a este punto. Verificamos. Este debe valer 1.54, que es correcto, y este 0.92. Y esta línea, que es el error que estuvimos sumando, vamos a calcular su distancia, 17.26 es lo que me ofrece aquí. Entonces, resultó del cálculo de los 72 milímetros menos estos 52.6 y menos 1.54. 17.86 sería el valor de la línea. Y este 28.2. Bueno, ese es el que estamos arrastrando mal, ¿no? Que es lo que hemos dicho de un principio. Voy a borrar este, voy a mandar línea. Este vale 28.2. Y bueno, pues nada más desplazar para poder corregir nuestros elementos. Andamos de extremo a extremo y coincidimos ya en todos los puntos. Bueno, señores, el error estaba en esta línea en un principio. La habían mandado a 28.8, pero en realidad era 28.6. Seguimos con el contorno interior. Voy a cerrar, voy a eliminar la línea con la cual coincidimos en el origen y pues mandamos la primera altura, que va a ser la diferencia del diámetro mayor y pues el diámetro número 2. Entonces vamos a teclear aquí, calcular, y ponemos 49.98 menos 39.9, y lo que resulte lo vamos a dividir entre 2, porque estamos calculando la diferencia de diámetros. En este valor estaríamos obteniendo esta distancia más esta distancia. Como queremos radios, pues dividimos esos 10.08 para obtener 5.04. Entonces mandamos la línea en este extremo y construimos a 5.04. La distancia interior debe de coincidir con el segundo escalón. Aquí comprobamos el dato correcto. Mandamos la profundidad de 13.6 en longitud. Seguimos construyendo a valor de diámetro. El segundo diámetro sabemos que vale 39.9. Vamos a mandarlo completo.
y tenemos pues un valor más, que este vale pues nuestro diámetro de 15.05 en el segundo escalón. Entonces, para construirlo, voy a construir una copia a distancia sobre nuestro eje de revolución a la mitad de ese valor de diámetro. Entonces tecleo el comando offset, o bueno, voy a mandarlo aquí, --offset, o su comando en español, que es desfase, funciona igual. Pues mandamos la mitad del 15.05. Bueno, vamos a mandar calcular 15.05 entre 2, y estos 7.525 es el desfase que nosotros vamos a construir. La distancia pues serían los 7.525. Damos enter, seleccionamos el eje de revolución y mandamos la copia a la parte inferior, que sería toda esta distancia, ¿no? Con el comando recortar eliminamos los excedentes, que sería este extremo, este otro y este más. La distancia de esta línea pues tiene que valer 28.21. Desde luego ya conozco el límite, así que la voy a borrar y la voy a redibujar. Al límite pues de 28.21. Mandamos la construcción de la primera ranura. Esta ranura es lo que se encuentra en trabajo oculto en mi vista de sección. Este diámetro de 28.9 es lo que voy a controlar en este punto. Entonces, pues calculamos su diferencia. Va a ser la diferencia entre el diámetro de 15.05 y el diámetro de 28.9, pues me va a dar estas dos secciones. Así que tecleamos calcular, evaluamos la diferencia de 28.9 menos 15.05, lo que resulte lo dividimos entre 2, mandamos la nueva calculadora, 13.85 entre 2 sería la distancia de 6.925 que mandaría de este extremo hacia abajo, 6.925. El ancho de la ranura pues lo desconocemos, pero lo podríamos conocer pues restando los valores de estas distancias. Pero vamos a trabajarlo como una condición que quede sobre dato teóricamente exacto. Es decir, voy a borrar esta línea que ya me limitó el diámetro exterior y voy a mandar el diámetro interior ahora. Significa que voy a mandar mi comando en línea y de este extremo pues mando directamente el diámetro de 24.9 para después nada más desplazarlo desde su punto medio a mi eje de revolución. En el extremo donde queda pues voy a mandar la distancia de 24.84. Bueno, quedó bastante. Es que mandé 28. Es 24.84. Y lo que resulta es nada más tocar el extremo de la ranura. Me manda mi línea verde, que es la referencia del on-track. Y aquí nada más unimos para construir el perfil. Y esta línea que funcionaba como un diámetro la puedo eliminar y cerrar directamente o arrastrar del extremo contrario para tener el perfil completo. Bueno, señores, pues ya tenemos todo el contorneado de nuestra pieza. Lo que sigue es convertir todo esto en una sola entidad y poderlo revolucionar. Entonces mando a llamar el comando región. Seleccionamos todo el contorno, damos enter y todo esto ya debe ser un solo objeto. Mi eje de revolución le voy a cambiar en sus propiedades el tipo de línea. Una línea de centro
pues que simule pues el trabajo de revolución, cambiando su escala a 10. De igual manera le voy a quitar el grosor para que no se confunda con el trabajo del contorno. Vamos a poner un grosor por bloque. Ponemos una vista isométrica y mandamos a llamar el comando revolución. Acá arriba, en los elementos básicos 3D, voy a tomar el comando de revolución. Me pide que seleccione el objeto que quiero revolucionar, es el contorno que he construido. Doy Enter. Y después el objeto que va a funcionar como mi elemento de revolución. Tomamos los extremos de la línea que funciona como mi eje de revolución y la vuelta completa que vamos a construir pues es a 360. Y con ello terminaríamos pues, la construcción de nuestro eje escalonado o eje hueco. Tenemos pues ya la pieza completa. Vamos a evaluar con el comando profis su volumen. Tenemos un volumen de 55.641.6403. Muy bien, señores. Entonces termino la grabación y resolvemos dudas.